El secreto del éxito no se basa solo en la suerte, el talento o las circunstancias externas. Algunas personas parecen avanzar sin esfuerzo, alcanzando sus objetivos, construyendo carreras brillantes y logrando hazañas extraordinarias, mientras que otras enfrentan obstáculos constantes y no logran despegar. Pero, al final, ¿cuál es la diferencia entre aquellos que triunfan y aquellos que quedan atrás? La respuesta está en algo que muchas personas subestiman: los hábitos diarios. Pequeñas acciones repetidas de manera constante generan resultados colosales con el tiempo. Más allá de habilidades naturales, contactos o oportunidades, son los comportamientos habituales los que definen quién prospera y quién permanece estancado. Y si hablamos de éxito, algunos de los mejores ejemplos provienen de España, un país que, además de su riqueza cultural, ha dado al mundo líderes, emprendedores, atletas y artistas que han revolucionado sus sectores. Desde Rafael Nadal, quien se convirtió en una leyenda del tenis con una disciplina imbatible, hasta Amancio Ortega, quien construyó uno de los mayores imperios de la moda, los españoles exitosos tienen mucho que enseñar sobre determinación, estrategia y mentalidad ganadora. ¿Qué hacen diferente estas personas? ¿Cómo logran destacar, prosperar y superar desafíos con maestría? Existe un patrón entre aquellos que realmente triunfan. En este vídeo revelaremos los 7 hábitos esenciales de las personas más exitosas de España, prácticas que han impulsado sus carreras y los han convertido en referentes globales. Lo mejor, puedes empezar a aplicar cada uno de ellos hoy mismo y transformar tu camino hacia el éxito. Antes de profundizar en estos secretos, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Así te aseguras de no perder contenidos valiosos como este y sigues evolucionando conmigo. ¿Estás listo para desbloquear los hábitos que moldean a los ganadores? Vamos allá. 1. Disciplina inquebrantable, la base del éxito español. Si hay un factor que diferencia a los grandes nombres de España, es su disciplina extrema e inquebrantable. Este hábito no se trata solo de seguir horarios o cumplir tareas, sino de constancia, compromiso y resistencia mental. Si analizamos figuras como Rafael Nadal, veremos cómo convirtió la disciplina en uno de los pilares centrales de su trayectoria en el tenis. Nadal entrena con rigor, incluso en los momentos más difíciles, y su capacidad para mantener una rutina exige dedicación absoluta. Este mismo principio se observa en la mentalidad de empresarios españoles de éxito, como Amancio Ortega, fundador de Zara. Él comenzó su camino con una pequeña tienda y con el tiempo mantuvo un enfoque disciplinado para hacer crecer su imperio, priorizando organización, eficiencia y visión a largo plazo. La disciplina no es motivación, es consistencia. Muchas personas confunden disciplina con motivación, pero hay una diferencia crucial. La motivación es pasajera, mientras que la disciplina es un sistema que mantiene el progreso incluso en los días difíciles. Las personas exitosas en España no esperan sentirse inspiradas para actuar. Ellas crean hábitos sólidos y cumplen sus responsabilidades sin importar su estado emocional. Rafael Nadal no se convierte en campeón porque siempre está motivado para entrenar. Sigue su rutina todos los días, haga sol o llueva. De la misma forma, los grandes empresarios y líderes españoles no toman decisiones basadas en emociones momentáneas, sino en principios de persistencia y estrategia. La disciplina española en acción. ¿Cómo aplicar este hábito? Si deseas fortalecer tu disciplina y construir una rutina sólida que impulse tu crecimiento, sigue estas estrategias. Establece horarios fijos para tus actividades esenciales. Diseña un plan estructurado y síguelo con rigor.
La regularidad marca la diferencia. Evita la procrastinación con microcompromisos. En lugar de esperar el momento perfecto, comprométete a realizar pequeñas acciones cada día para acumular progreso. Crea un entorno que favorezca la disciplina. Mantén tu espacio organizado, elimina distracciones y asocia tu rutina a estímulos positivos que refuercen tu determinación. Entrena tu resistencia mental. Educa tu mente para no ceder ante la pereza o la falta de motivación. La disciplina mental es tan crucial como la física. Mide tu progreso con datos reales. Los líderes exitosos siempre monitorean su desempeño. Usa diarios, aplicaciones o gráficos para asegurarte de que tu constancia está generando resultados. Adopta una mentalidad de compromiso. No basta con intentar ser disciplinado unos días. Es necesario integrar este hábito como parte de tu identidad y aplicarlo como un principio innegociable en tu vida. La disciplina no es una opción casual. Es el fundamento sobre el cual se construyen grandes logros. Quienes dominan esta práctica no dependen de inspiración momentánea, sino de un sistema sólido de progreso constante. Ahora que has comprendido la importancia de la disciplina como uno de los hábitos esenciales de los españoles exitosos, ¿estás listo para desbloquear el próximo secreto? Sigue conmigo, porque aún hay muchos aprendizajes poderosos que revelar. El poder del aprendizaje continuo. ¿Por qué es tan importante? El conocimiento nunca debe verse como algo estático. Quienes se quedan cómodos con lo que ya saben, terminan quedándose atrás, mientras que aquellos que se dedican al aprendizaje constante abren puertas a nuevas oportunidades, innovación y crecimiento personal y profesional. Los españoles exitosos ven el aprendizaje como una inversión esencial. No solo adquieren información, sino que aplican lo que aprenden de manera estratégica, asegurando que sus conocimientos generen resultados prácticos y aceleren su camino al éxito. Aprender no se trata solo de acumular información, sino de evolucionar, probar nuevas posibilidades y adaptarse al mundo en constante cambio. ¿Cómo aplicar el hábito del aprendizaje continuo? Si deseas cultivar el hábito del aprendizaje constante y maximizar tu potencial, sigue estas estrategias. Dedica al menos 30 minutos al día al estudio. Lee sobre tu industria, consume materiales que amplíen tu visión y busca referencias valiosas. Ten mentores y aprende de los mejores. Buscar consejo de personas experimentadas puede acelerar tu evolución y evitar errores innecesarios. Sal de tu zona de confort intelectual. Lee contenido que desafíe tu forma de pensar, explora nuevas áreas y mantente abierto a cambiar de opinión cuando sea necesario. Pon en práctica lo que aprendes lo más rápido posible. El conocimiento solo tiene valor real cuando se aplica. Cuanto antes implementes lo aprendido, más impacto verás en tu vida. Mide tu progreso y evolución. Los grandes líderes monitorean su aprendizaje. Registra tus nuevas habilidades y conocimientos adquiridos para garantizar un crecimiento constante. Haz preguntas de manera constante. Las personas exitosas no aceptan información sin cuestionarla. Desarrolla una mentalidad curiosa e inquisitiva. Quienes aprenden constantemente se mantienen a la vanguardia y desbloquean nuevas oportunidades en su camino al éxito. Ahora que comprendes el poder del aprendizaje continuo como uno de los hábitos esenciales de los españoles exitosos, ¿estás listo para descubrir el próximo secreto? Quédate conmigo, aún hay mucho conocimiento valioso que compartir. 3. Resiliencia. Para superar obstáculos, la habilidad que separa ganadores de perdedores. Ningún camino hacia el éxito está libre de desafíos. Los nombres más grandes de España han enfrentado innumerables obstáculos en sus carreras y han desarrollado una habilidad esencial, la resiliencia.
Este hábito es lo que distingue a aquellos que abandonan ante la adversidad de quienes siguen adelante y alcanzan la cima. Las personas exitosas no evitan los desafíos, los enfrentan con determinación y transforman las dificultades en oportunidades de crecimiento. Podemos ver esto claramente en la trayectoria de Salvador Dalí, uno de los artistas más icónicos de la historia. En los primeros años de su carrera, Dalí sufrió severas críticas y rechazo por su estilo surrealista, considerado demasiado extraño. En lugar de rendirse, perseveró y perfeccionó su arte hasta convertirse en una figura influyente en el mundo del arte. Lo mismo ocurrió con Andrés Iniesta, el legendario futbolista. Antes de marcar el gol que le dio a España su primer título mundial en 2010, Iniesta enfrentó lesiones graves, dudas sobre su desempeño y momentos de incertidumbre. Pero en vez de ceder ante la presión, entrenó con aún más determinación, fortaleció su mentalidad y superó todos los obstáculos para escribir su nombre en la historia del fútbol. La lección es clara: el éxito nunca es un camino recto. Quienes alcanzan grandes logros aprenden a resistir y crecer ante la adversidad. ¿Por qué la resiliencia es la clave del éxito? La capacidad de manejar dificultades sin rendirse define quién progresará y quién se quedará estancado. Todos enfrentamos desafíos, pero lo que realmente importa es cómo los enfrentamos. Si observamos a los grandes emprendedores, atletas y artistas de España, veremos que ninguno de ellos tuvo un camino fácil. Lo que los hizo excepcionales fue su determinación para seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. La resiliencia no significa solo resistir la presión, sino convertirla en fuerza para mejorar. Las personas exitosas aprenden de cada fracaso, ajustan sus estrategias y regresan más fuertes. ¿Cómo aplicar el hábito de la resiliencia en tu vida? Si deseas fortalecer tu capacidad de superación y construir una mentalidad resiliente, sigue estas estrategias. Cambia la mentalidad de víctima por la mentalidad de crecimiento. En lugar de preguntar ¿por qué me pasó esto?, pregúntate ¿qué puedo aprender de esto? Desarrolla resistencia mental y emocional. Entrena tu mente para afrontar dificultades sin caer en la desesperación. La meditación y la reflexión estratégica ayudan a mantener el control. Acepta que los fracasos forman parte del camino. Los errores no son el final, sino puntos de ajuste para futuras mejoras. Los grandes ganadores fallan muchas veces antes de triunfar. Aprende a adaptarte rápidamente a los cambios y contratiempos. El mundo está en constante evolución. Quienes se reinventan ante los desafíos crecen más rápido. Cultiva la disciplina para mantenerte firme en momentos difíciles. En los días donde todo parece imposible, la disciplina es lo que te impedirá rendirte. Rodearte de personas que refuercen tu mentalidad. Tener una red de apoyo marca la diferencia en la resiliencia. Las conexiones positivas ayudan a mantener el enfoque en los momentos de crisis. La resiliencia no solo es resistir, es crecer y fortalecerse con cada desafío. Ahora que has entendido la importancia de la resiliencia como uno de los hábitos esenciales de los españoles exitosos, ¿estás listo para descubrir el próximo secreto? Quédate conmigo, aún hay mucho conocimiento valioso por revelar. ¿Por qué el networking estratégico es esencial para el éxito? En el mundo de los negocios, el entretenimiento y el deporte, las conexiones correctas pueden abrir puertas que serían imposibles de alcanzar por cuenta propia. Más que simplemente conocer personas, quienes se destacan entienden que el verdadero networking no se trata de cantidad, sino de calidad. A lo largo de la historia, los españoles más exitosos no solo se rodearon de personas influyentes, sino que crearon relaciones auténticas, cultivaron alianzas estratégicas y establecieron un ciclo de crecimiento mutuo.
El networking no significa pedir favores, sino generar valor para las personas correctas y construir confianza con el tiempo. ¿Cómo aplicar el hábito del networking estratégico en tu vida? Si deseas fortalecer tu red de contactos y aprovechar el poder del networking de manera inteligente, sigue estas estrategias. Construye relaciones auténticas, no superficiales. El éxito no se basa en conocer muchas personas, sino en desarrollar conexiones profundas y valiosas. Sé útil y genera valor antes de pedir algo. Networking no es solo recibir, sino también contribuir y fortalecer vínculos. Participa en eventos y comunidades relevantes. La mejor forma de expandir tu círculo de contactos es estar presente en los lugares donde las oportunidades acontecen. Rodéate de personas que te inspiren y te impulsen al crecimiento. Un buen entorno puede acelerar tu progreso y abrir nuevas puertas. Mantén el contacto y nutre tus relaciones a lo largo del tiempo. No basta con conocer a alguien una vez. Es necesario mantener el vínculo activo para fortalecer la conexión. Piensa en el networking como una estrategia de largo plazo. Las relaciones sólidas no se construyen de la noche a la mañana. Invierte tiempo en desarrollarlas. Quienes dominan el networking estratégico no solo tienen éxito, sino que logran que su éxito se multiplique a través de las conexiones correctas. Ahora que comprendes la importancia del networking estratégico como uno de los hábitos esenciales de los españoles exitosos, ¿estás listo para descubrir el próximo secreto? Quédate conmigo. Aún hay mucho conocimiento valioso por revelar. ¿Por qué la energía física y mental es esencial para el éxito? En el deporte, los negocios y la vida, las grandes decisiones son tomadas por personas que están en su máximo nivel cognitivo y físico. Cuando el cuerpo está agotado y la mente sobrecargada, el rendimiento disminuye y los errores estratégicos aumentan. Los españoles exitosos saben que no sirve de nada tener talento o conocimiento si no hay disciplina para cuidar la máquina que los impulsa, su propio cuerpo. El alto rendimiento no es un privilegio de pocos, sino el resultado de hábitos bien definidos y seguidos con constancia. ¿Cómo aplicar el hábito de alto rendimiento físico y mental en tu vida? Si deseas elevar tu energía y alcanzar un nivel superior de productividad, sigue estas estrategias. Haz ejercicio regularmente. La actividad física mejora no solo la salud del cuerpo, sino también el rendimiento mental y emocional. Prioriza la calidad del sueño. Las personas de alto rendimiento duermen bien para asegurar claridad mental y toma de decisiones efectiva. Cuida tu alimentación. Lo que consumes afecta directamente tu energía, disposición y capacidad de razonamiento. Practica técnicas de relajación y manejo del estrés. La meditación, la lectura o los momentos de silencio pueden ayudar a equilibrar la mente. Evita el exceso de trabajo sin recuperación. El descanso estratégico mejora la productividad y fortalece el enfoque. Diseña una rutina que respete tu cuerpo y tu mente. El éxito a largo plazo depende de la disciplina para mantener una energía constante. Sin salud, no hay éxito duradero. Quienes dominan este hábito aseguran longevidad y alto rendimiento. Ahora que comprendes la importancia de la energía física y mental como uno de los hábitos esenciales de los españoles exitosos, ¿estás listo para desbloquear el próximo secreto? Quédate conmigo, aún hay mucho conocimiento valioso por revelar. 6. Visión a largo plazo. La estrategia de los españoles para construir legados. El éxito verdadero no ocurre de la noche a la mañana. Los hombres más exitosos de España comparten un hábito esencial: pensar en el futuro y tomar decisiones estratégicas con una visión a largo plazo. Muchas personas ven la prosperidad como el resultado de acciones rápidas e impulsivas, pero los grandes nombres del mundo de los negocios, el deporte y la cultura
saben que los logros duraderos vienen del planeamiento sólido, la paciencia y la perseverancia. Este principio se ejemplifica en la trayectoria de Amancio Ortega, fundador de Zara. Desde el principio, Ortega no buscó solo el éxito inmediato. Él planificó cada paso de su expansión, transformando una pequeña tienda en un imperio global. Lo mismo ocurre con Rafael Nadal, quien a lo largo de los años ha moldeado su carrera con un planeamiento cuidadoso, asegurando longevidad en la competición y éxito sostenido. Ya sea en el arte, los negocios o el deporte, los españoles exitosos piensan más allá del presente y construyen estrategias que garantizan crecimiento constante a lo largo de los años. ¿Por qué tener visión a largo plazo es esencial para el éxito? Las decisiones impulsivas pueden generar resultados rápidos, pero rara vez construyen éxito sostenible. Las personas exitosas comprenden que el verdadero crecimiento ocurre con el tiempo, mediante planeamiento y ejecución disciplinada. Si observamos a los grandes líderes españoles, veremos que no se dejan llevar por beneficios temporales. Ellos invierten en el futuro, ajustan estrategias y trabajan constantemente para mantener su evolución. Esta mentalidad les permite anticipar desafíos antes de que ocurran, construir bases sólidas y garantizar estabilidad en tiempos difíciles. ¿Cómo aplicar el hábito de la visión a largo plazo en tu vida? Si deseas desarrollar el hábito de la visión estratégica y transformar tu trayectoria, sigue estas estrategias. Define metas a corto, mediano y largo plazo. Establece objetivos que te guíen, no solo en el presente, sino en los próximos años. Evita decisiones impulsivas que puedan comprometer tu futuro. Antes de actuar, piensa en las consecuencias a largo plazo. Construye sistemas y rutinas que garanticen progreso continuo. Pequeños hábitos consistentes generan grandes resultados con el tiempo. Aprende a tener paciencia y respeta el tiempo de evolución. El éxito nunca ocurre de un momento a otro, y quienes entienden esto saben cómo mantener la motivación en el camino. Adapta tu estrategia cuando sea necesario. Tener visión a largo plazo no significa rigidez. Es fundamental evaluar y recalibrar tu plan cuando sea preciso. Rodéate de personas que compartan esta mentalidad. Estar cerca de individuos que piensan estratégicamente fortalece tu propia visión de futuro. Quienes piensan a largo plazo construyen legados. El éxito real no es inmediato, es duradero. Ahora que comprendes la importancia de la visión a largo plazo como uno de los hábitos esenciales de los españoles exitosos, ¿estás listo para desbloquear el próximo secreto? Quédate conmigo, aún hay mucho conocimiento valioso por revelar. 7. Pasión por la excelencia. La diferencia de los españoles exitosos. Ninguna persona extraordinaria acepta la mediocridad. Los hombres más exitosos de España comparten un hábito esencial: la búsqueda incansable de la excelencia en todo lo que hacen. Mientras muchas personas se conforman con resultados promedio, los verdaderos ganadores elevan sus estándares, mejoran constantemente sus habilidades y se niegan a ofrecer menos que lo mejor. Este hábito es evidente en la trayectoria de grandes nombres como Salvador Dalí, quien revolucionó el arte al crear un estilo único, audaz y nunca antes visto. No se limitó a lo convencional. Perfeccionó sus técnicas, elevó su creatividad y se convirtió en uno de los artistas más influyentes del mundo. El mismo principio se aplica a Rafael Nadal, quien no solo se conforma con ganar,
Constantemente buscan nuevas formas de mejorar su juego, ajustando estrategias, perfeccionando movimientos y manteniendo una mentalidad competitiva que lo ha convertido en uno de los mejores tenistas de la historia. Ya sea en el arte, los deportes o los negocios, la excelencia es un compromiso continuo para los españoles exitosos. Ellos no hacen solo lo suficiente, hacen lo extraordinario. ¿Por qué la pasión por la excelencia es la clave para grandes logros? La mediocridad nunca ha construido imperios. Quienes realmente desean sobresalir deben comprometerse con la búsqueda de la excelencia, transformando cada tarea en una oportunidad de superación. Los españoles exitosos no solo cumplen con lo básico, dominan sus áreas, porque trabajan de manera obsesiva para lograr resultados excepcionales. La excelencia no es un talento, es un hábito cultivado día tras día. ¿Cómo aplicar el hábito de la excelencia en tu vida? Si deseas adoptar esta mentalidad y elevar tus resultados, sigue estas estrategias. Nunca te conformes con menos que tu mejor versión. Siempre pregúntate, ¿cómo puedo hacer esto con aún más calidad? Mejora constantemente tus habilidades. Estudia, practica y perfecciona tu técnica para alcanzar un nivel superior de desempeño. Desarrolla una mirada crítica para identificar áreas de mejora. La excelencia surge de la capacidad de corregir y ajustar detalles. Adopta el hábito de aprender de los mejores. Quienes buscan excelencia se inspiran en referentes de alto nivel y se retan a alcanzar nuevos estándares. Establece un estándar elevado en todo lo que haces. Desde las tareas más simples hasta los proyectos más complejos, trabaja para generar un impacto real. Reflexiona sobre tu evolución constantemente. Quienes desean excelencia no se comparan con otros. Se comparan con su mejor versión y buscan superarse a sí mismos. La búsqueda de la excelencia transforma lo común en extraordinario. Quienes se comprometen con este hábito construyen un legado de impacto. Ahora que comprendes la importancia de la excelencia como uno de los hábitos esenciales de los españoles exitosos, ¿estás listo para concluir este recorrido de aprendizaje? Vamos juntos en los últimos pasos: persistencia y determinación, la clave para nunca rendirse. Ningún gran éxito ocurrió sin persistencia. Los hombres más exitosos de España desarrollaron una habilidad esencial: la capacidad de seguir adelante incluso ante las dificultades. Mientras muchas personas abandonan ante la primera señal de fracaso, los ganadores ven los obstáculos como parte del camino y ajustan sus estrategias hasta alcanzar sus objetivos. Este principio está presente en la trayectoria de Rafael Nadal, conocido por su mentalidad inquebrantable en la cancha. No solo entrena intensamente, sino que nunca abandona un punto, sin importar la dificultad del partido. Su determinación es uno de los factores que lo han convertido en uno de los mejores tenistas de la historia. Lo mismo ocurre con Amancio Ortega, fundador de Zara, quien enfrentó múltiples desafíos en la construcción de su imperio de la moda, pero nunca se apartó de su visión y continuó trabajando hasta alcanzar el éxito mundial. Ya sea en los deportes, los negocios o cualquier ámbito de la vida, la persistencia separa a aquellos que solo sueñan de los que realmente logran sus objetivos. ¿Por qué la persistencia es esencial para el éxito? Muchas personas fracasan no porque sean incapaces, sino porque se rinden demasiado pronto. La diferencia entre quienes triunfan y quienes fallan muchas veces no está en el talento, sino en la capacidad de seguir intentándolo hasta alcanzar la meta. Los españoles exitosos demuestran que el éxito no ocurre instantáneamente, requiere resistencia mental, enfoque y trabajo continuo, incluso cuando todo parece difícil. Esta mentalidad ayuda a superar barreras, adaptarse a desafíos y avanzar constantemente sin permitir
que las dificultades dicten el destino. ¿Cómo aplicar el hábito de la persistencia y la determinación en tu vida? Si deseas fortalecer tu persistencia y convertirte en una persona que nunca se rinde, sigue estas estrategias. Cambia tu mentalidad sobre el fracaso. En lugar de ver los errores como derrotas, míralos como ajustes necesarios para el éxito. Establece metas desafiantes y comprométete con ellas. El camino puede ser difícil, pero la consistencia lleva a los mejores resultados. Entrena tu resistencia mental y emocional. La persistencia requiere fuerza interna y capacidad para manejar dificultades sin perder el enfoque. Rodéate de personas que compartan esta mentalidad. El entorno influye directamente en tu determinación. Mantente cerca de personas resilientes y determinadas. Ten claridad sobre tu propósito. Quienes tienen un motivo fuerte para actuar pueden resistir la adversidad y seguir avanzando. No te dejes abatir por críticas o dificultades. Los grandes ganadores ignoran la negatividad y siguen firmes en su camino. La persistencia es lo que convierte las ambiciones en realidad. Quienes nunca se rinden siempre encuentran el camino para ganar. Ahora que comprendes la importancia de la persistencia como uno de los hábitos esenciales de los españoles exitosos, ¿estás listo para concluir este recorrido de aprendizaje? Vamos juntos en los últimos pasos. 9. Adaptabilidad. El hábito de los españoles, que prosperan en cualquier escenario. El mundo está en constante cambio. Los hombres más exitosos de España entienden que quienes no se adaptan quedan atrás. Este hábito es uno de los principales diferenciadores de los ganadores. Mientras la mayoría resiste al cambio y permanece estancada, los verdaderos líderes saben cómo ajustar sus estrategias para prosperar en cualquier escenario. Este principio es esencial en el deporte, los negocios y el arte. Rafael Nadal siempre se ha adaptado a los cambios en el estilo de los oponentes y a las nuevas condiciones del juego, garantizando victorias incluso en situaciones adversas. En el mundo empresarial, Juan Roig transformó Mercadona en una de las mayores cadenas de supermercados de España porque supo reinventarse a medida que evolucionaba el mercado. La adaptabilidad no solo significa reaccionar ante los cambios, implica anticiparlos y prepararse antes de que ocurran. ¿Por qué? La adaptabilidad es esencial para el éxito. En cualquier ámbito, quienes se aferran al pasado y resisten la evolución, terminan perdiendo oportunidades. Los españoles exitosos comprenden que el mundo es dinámico y que sus estrategias deben ajustarse a la velocidad de los cambios. Si observamos a los mayores emprendedores, atletas y artistas de España, veremos que ninguno de ellos creció aferrándose a métodos obsoletos. Siguen las tendencias, ajustan sus enfoques e innovan continuamente, asegurando que su trabajo permanezca relevante y competitivo. La adaptabilidad es el secreto para mantenerse en la cima y crecer de manera consistente. ¿Cómo aplicar el hábito de la adaptabilidad en tu vida? Si deseas desarrollar esta habilidad y convertirte en alguien que prospera en cualquier situación, sigue estas estrategias. Acepta que el cambio es inevitable y aprende a verlo como una oportunidad. Los mayores éxitos a menudo surgen de ajustes inteligentes. Mantente informado sobre tu industria. Quienes investigan constantemente pueden anticipar nuevas tendencias y estar siempre un paso adelante. Entrena tu mentalidad para ser flexible. Quienes se adaptan rápido pueden tomar decisiones estratégicas antes que la competencia. Practica la innovación en pequeños aspectos de tu vida. Desde la forma en que organizas tu rutina hasta tus estrategias profesionales, busca siempre maneras de mejorar. Mantente abierto a aprender nuevas habilidades.
Las personas adaptables dominan diferentes competencias que les permiten ajustarse rápidamente ante desafíos inesperados. Evita el apego excesivo a métodos antiguos. Lo que funcionó en el pasado puede no ser la mejor opción para el futuro. Mantente dispuesto a explorar alternativas. Quienes se adaptan rápido, crecen más rápido. Aquellos que ven el cambio como un aliado nunca quedan atrás. Ahora que comprendes la importancia de la adaptabilidad como uno de los hábitos esenciales de los españoles exitosos, ¿estás listo para desbloquear el próximo secreto? Quédate conmigo. Aún hay mucho conocimiento valioso por revelar. Ahora es tu turno de actuar. Los hombres más exitosos de España no llegaron a la cima por casualidad. Cada uno de los hábitos que exploramos aquí fue clave para transformar sus trayectorias y construir legados duraderos. ¿Te has dado cuenta de que el éxito no depende solo del talento o la suerte? Se construye día tras día a través de elecciones inteligentes y hábitos poderosos. Ahora que tienes estos conocimientos en tus manos, es tu momento de actuar. ¿Cuál de estos hábitos te ha llamado más la atención? ¿Cuál de ellos ya aplicas en tu vida? Comenta aquí abajo y comparte tu opinión. Si este contenido te ha sido útil, dale me gusta. Esto me motiva a traer más información de alto valor para ti. Y no olvides suscribirte al canal, así recibirás todas las novedades y continuarás tu camino de crecimiento y éxito. Vamos juntos a transformar hábitos en logros. Nos vemos en el próximo video.